Hola, en nuestra clase de hoy nos ocuparemos de un tema que está bastante ligado con lo que vimos la clase pasada, y es el tema del empirismo inglés. Esta corriente de pensamiento se va a situar justamente en el extremo opuesto del racionalismo encabezado por René Descartes. Empecemos a ubicar un poco el empirismo en su contexto. Como bien decimos, es el empirismo inglés, de manera que espacialmente lo vamos a ubicar en el Reino Unido y temporalmente en los siglos XVII y XVIII. La idea principal va a ser radicalmente opuesta a la idea del racionalismo. Si el racionalismo sostenía que el conocimiento del mundo exterior se basa en la razón, el empirismo va a sostener que el conocimiento se basa en la experiencia. Y cuando hablamos de la experiencia, nos estamos refiriendo a aquellas vivencias y percepciones que tenemos donde intervienen y participan nuestros sentidos. De manera que el conocimiento proviene del mundo exterior y es captado por nuestros sentidos. Los tres grandes representantes de este movimiento filosófico van a ser John Locke, George Berkeley y David Hume. Vamos a ver un poco acerca de ellos en la clase de hoy. El primero de ellos, John Locke, fue un filósofo, un médico y un teórico político inglés, de manera que sus ramas de conocimiento en las cuales se dedicó a profundizar son distintas y variadas. De ahí la multiplicidad de obras que tuvo. Cabe destacar el ensayo sobre el gobierno civil, los ensayos sobre la ley de la naturaleza, el ensayo sobre la tolerancia y su obra Ensayo sobre el entendimiento humano. La última de ellas, de tinte filosófico, es la que nos interesa, así que vamos a retomar algunas ideas de este ensayo sobre el entendimiento humano. La primera idea que es importante retener sobre nuestro autor John Locke es que solo la experiencia le proporciona a la mente sus ideas, es decir, solo tenemos ideas en nuestra mente gracias al papel de los sentidos. Y él recurre al siguiente ejemplo, a la siguiente imagen. Pensemos en cuando nacemos y somos niños, bebés. Él dice que nacemos con la mente en blanco, nuestra mente es como una tabula rasa, nuestra mente es una hoja en blanco, no tenemos ninguna idea allí presente. Y es a lo largo de nuestros primeros años de vida que utilizando nuestros sentidos, el tacto, el gusto, la vista, el olfato y el sonido, vamos formando nuestras primeras ideas. ¿Y qué ideas nos podemos formar? ¿Cuáles son los tipos de ideas según nuestro autor? Locke distingue entre dos tipos de ideas. Él habla de ideas simples y de ideas complejas. Las primeras, las ideas simples, son aquellas ideas de sensaciones provenientes de los sentidos. Son ideas que directamente provienen de la actividad de nuestros sentidos, sin tener mediación de la inteligencia. La mente únicamente cumple una función pasiva de mera recepción. Ahora bien, en las ideas complejas, como su nombre mismo lo indica, hay un plus, hay un agregado, se vuelve de un grado mayor, de mayor jerarquía. Y esto es porque aquí interviene activamente la mente, la inteligencia. Las ideas complejas son ideas de reflexión provenientes de las operaciones mentales, operaciones tales como los pensamientos, las creencias, los razonamientos, etc. La abstracción también. La mente cumple una función activa de combinación, comparación y abstracción. La diferencia en el caso de las ideas simples donde la mente tenía una función meramente pasiva. Pongamos un ejemplo para ilustrar este tipo de idea compleja. Pensemos la idea de unicornio. Allí hay una sumatoria de dos ideas simples. La primera idea es la idea de caballo, que lo percibimos visualmente, y la segunda idea que también podemos percibir visualmente es la idea de cuerno. Con nuestra mente hacemos un trabajo de abstracción, agregamos estas dos ideas y nos da como resultado la idea de unicornio. Para mostrar la importancia que tienen los sentidos en la vida de las personas y por qué son la fuente principal de conocimiento, plantea el siguiente enigma. John Locke dice, un ciego de nacimiento puede distinguir una esfera de un cubo mediante el tacto. Ahora bien, si de pronto este ciego recobrara la vista, ¿podría decir cuál es cuál sin tocarlos? Es una gran pregunta, porque el ciego de nacimiento está acostumbrado a distinguir lo esférico de lo cuadrado únicamente a través del tacto, porque nunca lo vio. Nunca vio lo que es algo redondo, nunca vio lo que es algo cuadrado. Solo lo puede captar por el tacto. Ahora, si lo enfrentamos, recobrase la vista milagrosamente y lo enfrentamos al ciego frente a un objeto cuadrado y uno esférico. ¿Podría decir cuál es cuál? Otro tercer aporte interesante de John Locke es cómo plantea la relación que existen entre los objetos, las cosas que tenemos delante nuestro, y las ideas que nos formamos de ellas.
Es verdad, nosotros tenemos los sentidos y gracias a los sentidos nos formamos ideas de las cosas. Pero ¿cómo es esto posible? John Locke dice que solo podemos formarnos ideas de las cosas gracias a que los objetos tienen cualidades. Estas cualidades son las que producen una idea en la mente. Por ejemplo, Locke va a hacer una clasificación de estas cualidades. Así como clasificó las ideas, va a clasificar también las características de los objetos. Él habla de cualidades primarias y cualidades secundarias. Las primeras son aquellas cualidades que existen de por sí en los cuerpos, que son dependientes de los cuerpos, son inseparables de ellos. Y estas son las ideas de solidez, si algo es sólido o más bien blando, la idea de extensión, cuánto mide, la idea de figura, si es esférico, si es cuadrado, si es triangular, etc. Y la idea de movilidad, si tiene desplazamiento o no tiene desplazamiento. Estas cualidades pertenecen a los cuerpos de por sí. Ahora bien, las cualidades secundarias, según este autor, no están en el cuerpo, sino que se generan en nuestra mente. Dependen de los sentidos del hombre. Y para este autor, estas cualidades van a ser los colores, los sonidos, los sabores, la temperatura, podríamos decir también, etc. De manera que si vemos un objeto de un color, ese color en realidad no existe como tal en el objeto, sino que el color existe en nuestra percepción, al igual que el sonido. El sonido no existe en el objeto, sino que existe en nuestra percepción. Pensemos en el famoso ejemplo o enigma, pregunta que da que pensar, de si se cae un árbol en un bosque y no hay nadie para escucharlo. ¿Hace ruido? ¿Hay sonido o no hay sonido? Para este autor, la única manera de que haya sonido es que haya alguien escuchándolo. Si no, no podríamos hablar de ello. Lo mismo con los sabores. Las cosas cobran sabor cuando son probadas por un paladar humano. Si no, ellas no poseen este sabor. Si vamos a algunos ejemplos, podemos pensar en una bola de nieve, que le podemos atribuir las características de que la bola de nieve es de color blanco, es redondo, es frío, pero la blancura y el frío vendrían a ser ideas secundarias, cualidades secundarias, mejor dicho, que provienen de la mente humana, mientras que la bola de nieve sea redonda es algo propio, una cualidad propia del objeto, es una cualidad primaria. Ejemplo de la piedra podríamos tomar, donde la dureza de la piedra es una cualidad primaria, mientras que el hecho de que sea gris, que tenga este color, es una cualidad secundaria. Brota del encuentro de nuestra mente con la piedra. Y para concluir con John Locke, vamos a las dos fuentes de pensamiento, las fuentes de conocimiento, perdón, que plantea este autor, y que son, en primer lugar, los sentidos externos o las sensaciones, aquí ubicamos los 5 sentidos que tenemos, que son los que perciben las cualidades sensibles de los objetos particulares, y en segundo lugar, la otra fuente de conocimiento es el sentido interno o la reflexión, que no tiene que ver con los objetos externos y que percibe las operaciones propias de la mente que se realizan sobre las ideas adquiridas, los pensamientos, las creencias, los razonamientos, etc. Aquí damos por concluido el pensamiento de John Locke y vamos a ver cómo el siguiente autor retoma y profundiza sus ideas. El siguiente pensador del cual nos vamos a ocupar es George Berkeley, y lo que va a hacer él es continuar y profundizar, mover, digamos, la profundización o la radicalidad del pensamiento de John Locke. Él va a ser todavía más profundo, más radical. Este pensador fue un obispo y filósofo irlandés y tiene 3 obras muy importantes a destacar, que son el Tratado sobre los principios del conocimiento humano, los 3 diálogos entre Hylas y Filonus y El Analista. Imaginémonos un diálogo polémico que puede tener este autor con Locke para mostrar cuáles son sus ideas. Situamos a cada autor de un lado distinto y vemos cómo Berkeley dialoga con él para profundizar el pensamiento empirista. Bien podría Berkeley preguntarle lo siguiente a Locke. ¿Dijo usted que todo su saber procede de la sensación o de la reflexión? ¿Y que la roca o la nuez obran sobre nuestra mente para generar ideas? Bueno, para ser consecuente, tendría que admitir que todo lo que tenemos son esas ideas y que nada podemos saber sobre la roca o la nuez en sí mismas. En suma, su teoría sobre las cualidades es totalmente endeble, por no decir disparatada. Locke podría decir algo como lo siguiente, pero según su argumentación la roca deja de existir cuando usted ya no la contempla. Y Berkeley le podría responder precisamente, ser es ser percibido. Es tan simple y procedería a darnos un ejemplo. La silla existe porque yo la percibo. Si dejo el cuarto, la silla continúa existiendo porque la percibe Dios.
Dios percibe todo, incluidas nuestras mentes percipientes, y así asegura la existencia de todas las cosas. Bien, ¿cuáles son las ideas principales de este autor, saliéndonos del diálogo? En primer lugar, tendríamos que decir que su primera idea es que todo lo que el hombre tiene a su alcance son las ideas sobre las cosas, y nada puede saber sobre las cosas en sí mismas. Nosotros, en realidad, solo tenemos las percepciones sobre la realidad que nos rodea, pero nunca sabemos lo que son las cosas en sí mismas. En segundo lugar, este autor rechaza la teoría de Locke sobre las cualidades, diciendo que todas las cualidades son secundarias o subjetivas, es decir, que todo lo que percibimos de las cosas está dentro nuestro, depende de nosotros y no de las cosas mismas. Hay un giro hacia la subjetividad. La tercera idea importante de este autor es su frase, ser es ser percibido. ¿Qué significa esto? Que algo exista significa que algo es percibido por el hombre o por Dios. Que haga ruido el árbol que cae en el bosque, ese ruido sucede, existe porque alguien lo está percibiendo. Si no, no existe. Y en último lugar, en definitiva, meter la idea o la hipótesis de Dios lo que hace es que Dios sea la garantía que asegura la existencia de todas las cosas, porque lo percibe todo. Siempre hay algo, hay una entidad superior que está percibiendo todo el mundo constantemente y esto garantiza que ello exista. Si habíamos dicho que algo exista significa que algo sea percibido, entonces tiene que haber alguien que haga que todo esté siendo percibido todo el tiempo para darle una entidad, para darle realidad. Este papel, esta función, la cumple Dios. Y para concluir con nuestra posición, tendríamos que terminar hablando acerca de este tercer autor que es David Hume. David Hume fue un filósofo, un economista, un sociólogo e historiador escocés. Y entre sus obras más importantes destacamos el Tratado de la Naturaleza Humana y la investigación sobre el entendimiento humano. Hume va a profundizar también, tanto las ideas de Berkeley como las ideas de Locke. Podríamos imaginar a Hume también manteniendo una relación polémica, un discurso polémico, un cuestionario con el mismo Locke, mostrándole cierta corrección de sus ideas, radicalizando su pensamiento. Y todo esto aplicando las ideas de Hume al juego del billar. Imaginemos el siguiente diálogo que se da entre estos autores. ¿Jugamos al billar? No conozco bien las reglas. Qué curioso, yo tengo problemas con las reglas de la naturaleza, en especial con la causa y el efecto. No puedo aceptar que estemos seguros de que si muevo la bola blanca, ésta moverá la amarilla. Lo que quiero decir es, ¿cómo sabemos que la blanca fue la causa de que la amarilla entrara al hoyo? Solo nos parece que es así porque siempre sucedió lo mismo, como el sol que siempre sale. Exacto, suponemos que hay una conexión necesaria. Entonces todo lo que observamos no es más que una conjunción de sucesos. Justamente, los golpes dados a la bola blanca y a la amarilla son sucesos separados, que ocurren en momentos separados, y son separables en el pensamiento. Lo que presume esa conexión es solo un hábito. Son útiles los hábitos, no digo que no, pero nada refuta mi postura de que la conexión causal es falsa e imaginaria. Veamos cuáles son las ideas que se siguen de este pensamiento. Según David Hume, la idea principal que vamos a tomar de él es su oposición a la teoría de la causalidad. Él va a decir que la causalidad es una apariencia. ¿Qué es la causalidad? Si recordamos lo que habíamos visto cuando abordamos a Aristóteles, toda cosa tiene una causa, es causada por algo, y lo que es causado recibe el nombre de efecto. De manera que siempre cuando vemos la realidad, asumimos que todo lo que existe tuvo una causa detrás, lo asociamos a algo, y que lo que existe fue efecto, fue causado por otra cosa. Lo que dice David Hume es que esta es una suposición que hacemos mental, pero es una apariencia en realidad. En ningún momento podemos ver cuál es la conexión que existe entre un padre y su hijo, podríamos decir. No podemos ver la conexión que hay entre la bola de billar blanca que yo golpeo y la bola de billar amarilla que sale disparada. Lo que vemos son momentos separados. Vemos a la madre que no está embarazada, vemos a la madre embarazada y después vemos que nace el niño. O vemos que golpeamos la bola blanca y después vemos que golpeamos la bola amarilla. Pero lo que dice David Hume es que nunca vemos la conexión. Lo que hacemos es suponerla. Pero lo que él dice es que esta conexión entre la causa y el efecto es supuesta, es falsa, es imaginaria. ¿Por qué? Porque en definitiva esto no lo captamos por los sentidos, sino que lo suponemos por la inteligencia. En la realidad solo se observan sucesos separados que el hombre une mentalmente.
de manera que la conexión entre causa y efecto es solo un hábito, como el ejemplo que pone Locke de la salida del sol todas las mañanas. Lo que va a decir David Hume es que en realidad esto se generó un hábito. Como pasó una vez, pasó dos, tres, cuatro, cinco y pasó todo el tiempo hasta ahora, siempre asociamos que el sol tiene alguna causa por el cual siempre sale por el este y se pone por el oeste. Ahora bien, la pregunta es, ¿hay una causa detrás de esto o es simplemente un hábito? Para David Hume es solamente un hábito mental, una idea que nosotros no formamos de un suceso que sucede de esa manera. Pero lo que podría llegar a pasar es que un día el sol no saliera por el este o que la bola de billar blanca la golpeemos y no impacte contra la amarilla como lo habíamos pensado. Bien, hemos concluido en la clase de hoy con el empirismo inglés. Como vemos, es un pensamiento que, coherente consigo mismo, llega hasta extremos tan rotundos como negar que las cosas existan enfrente nuestro y que dependen de que nosotros las percibamos, y llegar a negar que exista la conexión entre causa y efecto, negando la causalidad, esta relación, esta conexión entre las cosas. Quizá el pensamiento de John Locke sea el más sensato dentro del empirismo, mientras que los demás lo que hacen es ir corriendo los límites de ese pensamiento y radicalizarlos profundamente.